Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Dentro de los programas de prevención y de salud que estamos desarrollando de desarrollo integral de la comunidad, hoy queremos ocuparnos de un tema que seguramente va a ser interesante para toda nuestra comunidad Ceiba, como es las adicciones. Para tal efecto nos acompaña Osvaldo Arango Garzón, con quien vamos a tratar algunos de estos temas muy puntuales. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos y queríamos entonces que nos comentaras un poco de este tema que tanto tiene que ver con nuestra población, no solamente estudiantes, sino padres de familia, y abordándolo desde los contextos no solamente presenciales, sino virtuales de nuestra comunidad. Gracias Luis por la invitación, gracias a la universidad. Siempre pues, no me voy a cansar de repetir que ese compromiso de la universidad con temas que son tan míticos para muchas personas y para nuestras sociedades y que hoy podamos hablar tranquilamente al respecto de ellos. Cosas como qué tipos de adicciones existen, cosas como cómo identificar si una persona se puede estar acercando a algún tipo de adicción. Eh, las sustancias psicoactivas, por ejemplo, las adicciones a sustancias psicoactivas están en la historia del humano, en la génesis del humano. O sea, casi que han hecho parte del humano durante muchos años y siglos. Entonces, es un tema muy largo y muy amplio, muy ancho. Una situación de adicción en una persona, pues habrá que analizar cantidad de categorías y de componentes, ¿no? Existe ya hoy, por ejemplo, muy de moda el tema del diagnóstico dual, o sea, pacientes que son adictos a sustancias psicoactivas, por ejemplo, pero tienen otra patología asociada a esa. Porque ya hoy las adicciones a sustancias psicoactivas están tipificadas como una enfermedad mental dentro del plano obligatorio de salud, en nuestras leyes. Así rezan nuestras leyes, es o son una enfermedad mental y que asociada a otras enfermedades mentales pues generan un deterioro y un caos en la vida del humano bastante fuerte. Habíamos visto también en algún momento que nos hablabas de las edades, no hay una edad típica para estas adicciones. Tú nos hablabas de niños de muy temprana edad y también adultos mayores con ciertas adicciones delicadas y peligrosas. ¿Ves, Luis? Es el tema de edades de inicio, ¿cierto? En nuestro país todos los días y las investigaciones, los hallazgos que se han encontrado allí, hablan de que la edad de inicio está por los lados de los 12 años en las adicciones, pero nos hemos encontrado casos de niños de 7 y 8 años ya adictos a inhalantes, adictos a la marihuana. Entonces, las adicciones transversalizan todas las edades, pero la edad de inicio en nuestro país está ubicada en los 12 años. Pero también hablamos de los últimos estudios que han demostrado cómo ya gente mucho mayor, aún adultos mayores, están teniendo otro tipo de adicciones que han generado unos comportamientos ya muy significativos. Estamos hablando entonces de el otro tipo de adicciones, o sea, hay unas que son tóxicas y Exacto. otras que son no tóxicas. Y allí entonces la ludopatía hace parte de una de ellas, las adicciones al sexo, las adicciones a los juegos de video. Encontramos un caso de un chico que permaneció cierta cantidad de horas, más de 48 horas despierto al frente de un juego de video. O sea, hay cantidad de adicciones que no tipifican como tóxicas, pero que afectan la conducta del humano, que le generan un nivel de dependencia, de ansiedad, de depresión, de poca tolerancia por la frustración, que son todos esos síntomas que hay que atender cuando ya empieza el deterioro que produce la enfermedad. Y podremos mirar entonces, ya que estamos enfocados mucho a la parte padres y familia, como mirar algunos detectores de estas adicciones que pueden ser alertas para los padres. Y en algunas investigaciones que se han hecho se han encontrado como ciertas categorías a observar dentro de la conducta del humano, porque no podemos separar el hecho de que las adicciones terminan afectando la conducta, terminan afectando la mente del humano, la psicología del humano, la biología del humano.
Entonces, en las adicciones tóxicas, en nuestros muchachos del siglo XXI, pues hay unas cosas que se pueden observar, como bajar el rendimiento académico, irritarse ante la crítica, que empiecen a aparecer pares de los muchachos que los papás no conozcan, ni sepan quiénes son. Patologías diagnosticadas, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención subtipo hiperactivo, subtipo inatento o subtipo combinado, no bien tratado desde la primera infancia. Hay estudios que hoy ratifican que posiblemente esos muchachos llegarán a las adicciones o a la delincuencia, los que estén correlacionados con ese tipo de diagnóstico. Esos muchachos que no fueron bien diagnosticados, que no fueron acompañados en la primera infancia. Otra cosa, porque de nuestra cultura hace parte el mito a la locura, el miedo a la locura, ¿no? Entonces nos decían, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra. No, yo no estoy loco, yo no llevo a mi hijo allá. No, ya en el siglo XXI existen las enfermedades, ya afloraron. Yo sé cómo lo trato, dicen los papás. Yo sé cómo lo trato. El mejor psicólogo es la correa. Porque nacimos en ese momento histórico, no teníamos otra forma de entregar la parte reeducativa a nuestros hijos. Entonces, de ahí la importancia, primero, de aceptar que hay una situación que se está presentando. Segundo, de buscar las alternativas posibles para intervenir esa situación. Eso sería de vital importancia. ¿Y cómo podríamos dar como algunas señales, algunos tipsitos que son importantes tener en cuenta cuando se nos presenten este tipo de situaciones a nivel de una adicción? El tema de derechos, que hoy es tan fundamental, por ejemplo, y que nuestros hijos nos los recrean por toda parte. También los padres ubicarse en el contexto de sus derechos como padres. Un padre tiene derecho a estar tranquilo. Y una situación que ya esté determinando alertas como irritarse ante la crítica, como bajar el rendimiento académico, como aparecer personas o pares de los muchachos que uno dice, ¿quiénes son estos? ¿Cuál es la conducta de ellos? Amerita que uno busque también la posibilidad de intervenir el tema de sus propios derechos. Una conducta desadaptativa en un muchacho, por ejemplo, altos niveles de agresividad, eso hay que denunciarlo. Porque desde el marco legal existen alternativas que les pueden ayudar a los muchachos y a los padres a intervenir esas realidades. No, que es que mi hijo terminó pegándome a mí también. Que es muy común. Mamá, ¿qué hiciste con esa situación? ¿Qué hiciste con ella? Te está vulnerando un derecho. Existen organismos del Estado que te pueden ayudar a que ese muchacho tenga un proceso de restablecimiento de derechos. O sea, hay que denunciar la conducta, hay que consultar con expertos. Hay que unirnos como familia para entender que hay un problema y aceptarlo. Romper con el mito de la vergüenza. Mientras nuestro hijo se pueda estar destruyendo, yo estoy aquí anclado en el mito de el qué dirán o en el exceso de amor dependiente por mi hijo, que es otro factor de riesgo bien interesante, ¿no? Mi hijo, cuando me cuentan la anécdota y me dicen, ves que vimos a tu muchacho en tal lugar, tu muchacho no está entrando a la universidad, no está llegando, no está haciendo esto, no está haciendo aquello. El mío, y hay una negación total, una negación por ese tipo de amor dependiente en el cual crecimos. Y eso somos, nosotros somos esa cultura. Dependemos mucho del amor del otro. Pero ahí hay que cambiar todo el enfoque y decir, el amor responsable es, a ti te amo, a tu conducta no. Tu conducta me daña, nos daña. Y vamos a intervenir tu conducta. Está ligado a esa decisión el ejercicio de que un padre y una madre de un muchacho con problemas en su conducta tiene al mismo tiempo que asumir que debe desarrollar cambios en su dinámica familiar interna. Yo no puedo pretender que sancione un hijo y lo dejo solo en su sanción. Tengo que acompañarlo. O no puedo decirle a mi hijo, el licor es nocivo para la salud, vaya al Éxito y me trae una caja de aguardiente, me hace el favor. O sea, un padre del siglo XXI, con
toda la velocidad que lleva el siglo, tiene que enfrentarse a la realidad de la renuncia para poder acompañar a su hijo. Entonces este es un cuento de mucha integralidad. Ante las alertas, buscar la ayuda, acérquese a bienestar universitario, acérquese a los profesionales que la universidad tiene para que lo escuchen y le ayuden a orientar este cuento, acérquese a Luis. Y al otro equipo que tenemos acá. Y al otro equipo está Ana, está Dani. O sea, hay mucha gente que viene trabajando por la salud mental de la universidad. Y son alertas. No estoy diciendo que es que eso esté sucediendo aquí en cantidades alarmantes. Pero ¿quién hoy en nuestra cultura no tiene un adicto cerquita? Yo creo que con esto es un tema que no lo acabaríamos nunca, pero para resumir un poco ya y terminando, yo creo que hay dos cosas que queríamos como tener muy en cuenta. Primero, no negar la situación. Y segundo, no temer a buscar una ayuda profesional, que es uno de los temores que tú decías ahora, a la gente le da como pena ir a buscar una ayuda. Y muchas veces la ayuda no está en la casa, hay que buscarla. Entonces sería la no negación y la búsqueda oportuna de una ayuda o de una asistencia profesional. Ante las alertas. Ante las alertas. Claro. Bueno, yo creo que con esto ya les damos una, al menos, idea de esta situación. Los invitamos a que no nos asustemos y no neguemos situaciones, porque todo eso hace parte de nuestra salud mental y del bienestar de todos nosotros, que es lo que estamos buscando con nuestros programas de prevención y de salud. A ti, Osvaldo, muchas gracias y seguramente este será un aporte muy grande para toda nuestra comunidad. Con Lucho, con mucho gusto. Aquí estamos para lo que nos formamos y los que nos tocó vivir. Les habla un papá del siglo XXI, que nació en el siglo XX. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.